Enseñanzas ocultas de Jesús. Explican la manifestación y la conciencia. Estuvo en nuestros textos hasta el siglo IV, concretamente el año 325 después de Cristo. En ese año sucedió algo. Nuestros textos fueron editados y perdimos grandes cantidades de información. El secreto de Jesús ha estado escondido en este monasterio ancestral. El cuerpo de todo monje que ha vivido en un monasterio se queda en el monasterio. Así la energía del monasterio se queda en un solo sitio. Entonces, por 1500 años, los cuerpos de los monjes que han muerto han sido divididos y acomodados, de forma que los huesos de las piernas estén en una habitación, el cráneo en otra, la caja torácica en otra. Luego, son etiquetados para saber dónde están los restos. Ellos conservan todo en el monasterio, todo, incluyendo los libros con sabiduría divina. Así que en nuestra visita les preguntamos, ¿tienen una biblioteca secreta? En un primer momento nos dijeron que no, para que no viésemos estas habitaciones, ya que para llegar a dicha biblioteca hay que pasar por estas habitaciones. Los convencimos de que de verdad queríamos ver esa biblioteca. Ellos nos guiaron a través de estas habitaciones y llegamos a una que tiene un arco y una ventanilla cubierta con papel marrón. Allí en todo el medio tienen al abad del monasterio. Entonces le preguntamos al abad si se podía entrar a esa habitación, a lo que él respondió que no y que era imposible. Le insistí con un «por favor» y respondió que no se podía. Acto seguido le dije que habíamos venido desde muy lejos solo para ver el lugar, a lo que él respondió «ok, pero nada de fotos». Por esta razón no tengo una foto de esa habitación, así que les describiré lo que había en ella. Tengan en cuenta que este es un monasterio antiguo. Hornean el pan al sol. Usan aceite para el cordero, no usan electricidad. Sin embargo, cuando entramos a la habitación, vemos que está llena de computadoras Apple, IBM, tienen escáner y receptores satelitales. En ese momento les pregunté, ¿qué están haciendo en esta habitación? Y el monje respondió seriamente, hemos estado en este monasterio por 1500 años y hemos sido muy afortunados, ya que no nos han tomado o nos ha invadido un ejército extranjero. Aún así creemos que este monasterio será destruido en algún punto de nuestras vidas. Creemos que algo sucederá. Puede ser una guerra, y este monasterio será destruido. Antes de que esto pase, escanearemos cada página de cada libro de la sabiduría ancestral y las pondremos en el Internet con el fin de preservarlas para futuras generaciones. Esto es lo que ellos han estado haciendo, guardando todos estos textos en el Internet para futuras generaciones. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿qué hay en estos textos que son tan poderosos? ¿Qué los hace tan valiosos? Tiene un icono creado 300 años después de la muerte de Jesús y está basado en las descripciones de las personas que vivieron con él y lo vieron. Este icono puede ser una de las representaciones más reales de Jesús. Igualmente, entre esos textos existen manuscritos ilustrados, libros cópticos y cristianos, Biblias de solo unos 200 años después de Cristo. Esto último es la razón por la que fui a ese monasterio. Quiero compartir con ustedes uno de los textos que ya no está incluido en la Biblia. ¿Cuántos han oído hablar del Evangelio perdido de Tomás? Es un texto poderoso porque se cree que son las palabras reales de Jesús cuando estaba enseñando a los que lo rodeaban sobre cómo utilizar el poder de la emoción humana en la vida. Prácticamente todos estos textos son gnósticos, lo que significa que enseñan la salvación a través del conocimiento místico. En el gnosticismo
Se cree que las personas son almas y cuerpos materiales y que solo a través del verdadero conocimiento pueden ascender. Según esta creencia, Jesús es el Redentor que vino a comunicar ese conocimiento y liberar al hombre. Él transmitió dicho conocimiento a los discípulos que seleccionó. Uno de ellos fue Tomás. El Evangelio según Tomás no cuenta una historia. Es más bien una recopilación de aproximadamente 114 frases atribuidas a Jesús. Las palabras iniciales del documento son las siguientes. Estas son las palabras secretas que Jesús vivo habló y Dídimo Judas Tomás escribió. Dijo: quien encuentre la interpretación de estos dichos no probará jamás la muerte. Que el que busca no desista hasta que encuentre. Cuando encuentre, se turbará. Cuando esté turbado, se maravillará y reinará sobre el universo. Las frases en sí no son el secreto. El secreto está en su interpretación. Y si los pueblos indígenas lo saben, y si los antiguos lo supieron, ¿por qué nosotros no? ¿Qué ha pasado con nuestro conocimiento? En nuestra tradición occidental, y cuando digo occidental estoy asumiendo que somos de la tradición judeocristiana, hubo un tiempo en que el lenguaje de la emoción era parte de nuestra tradición. El emperador Constantino y la iglesia cristiana primitiva, con la Biblia cristiana primitiva, tuvieron que tomar decisiones. ¿Qué información incluimos? ¿Qué información excluimos? Lo que sabemos ahora es que al menos 45 libros fueron o bien eliminados por completo, o bien tremendamente editados en lo que hoy llamamos nuestra tradición bíblica occidental. Cuando se hicieron esas ediciones, perdimos la información que nos dice que todo está conectado. Desapareció la información que explica el lenguaje que habla de este campo. Para desatar la fuerza de la matriz divina en nuestras vidas, primero tenemos que entender cómo funciona, y la ciencia nos lo dice. En segundo lugar, debemos hablar el lenguaje que la matriz divina reconoce. Pero la ciencia no puede decirnos eso. Eso viene de nuestro pasado, de nuestra cultura, de nuestra historia, de aquellos que han aprendido y utilizado este lenguaje durante miles de años. Así que esto es lo que estamos haciendo ahora. Estamos aprendiendo lo que dijo Jesús y lo que dijeron los grandes maestros sobre este lenguaje. Porque es lo mismo si hablas de tradiciones budistas, o hindúes, o cristianas, o precristianas. Hay dos claves importantes. He estado en los monasterios budistas en el Tíbet y lo primero, ahí nos dicen que hay un sentimiento en la oración. Segundo, que debemos sentir que esas oraciones que hacemos ya han sido respondidas. El Evangelio de Tomás está hablando sobre el pensamiento y la emoción y lo que sucede cuando haces que tu pensamiento y tu emoción sean uno. Dijo Jesús: cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una sola, seréis hijos del hombre. Y si decís, montaña, trasládate de aquí, se trasladará. Él está diciendo que cuando puedes unir tu pensamiento con tu emoción en una sola fuerza potente, es cuando tienes el poder de hablar al mundo. En segundo lugar, cuando haces de los dos uno, ¿de qué habla? Cuando el pensamiento y la emoción se convierten en uno en nuestros corazones, creamos los sentimientos en nuestros cuerpos. Volvamos al Evangelio de Tomás, a otro verso. El verso 48 dice casi lo mismo. Era tan importante que se registró al menos 3 veces diferentes en el mismo Evangelio. Jesús dijo: si 2 personas hacen la paz entre sí en esta misma casa. Cuando Jesús está hablando de la casa o el templo, ¿de qué está hablando? Precisamente de ti. Tú eres la casa, tú eres el templo. Dirán a la montaña: desaparece de aquí, y ésta desaparecerá. Si los dos hacen las paces entre sí y en esta casa, es decir, si el pensamiento y la emoción se hacen uno, mira lo que pasa. Podrán decirle a la montaña: apártate, y ella se apartará. Nos está diciendo de nuevo, en un verso completamente diferente,
lo poderoso que es unir el pensamiento con la emoción, pero todavía no nos ha dicho cómo se hace esto. Esa es la siguiente parte. En la Biblia moderna hay un pasaje. ¿Cuántos han escuchado, pedid y se os otorgará? ¿Lo conocen? Sé de personas que pidieron hasta el cansancio y no recibieron nada, porque no se pide con la palabra. Decir, por favor, trae esto a mi mundo, no es pedir. Para pedir, debemos hablarle al campo, a la matriz divina, en el lenguaje que el campo reconoce, con un lenguaje que es significativo. El campo no reconoce nuestra voz, reconoce el poder de nuestro corazón. Tenemos sentimientos en nuestro corazón que crean ondas eléctricas, ondas magnéticas. Ese es el lenguaje que el campo reconoce. Así que cuando creas el sentimiento en tu corazón, es como si tu oración ya fuera contestada. Así creas las ondas eléctricas y magnéticas que te traen esa respuesta. En Juan 16, 23, 24, según la Biblia del Rey Jacobo, dice lo siguiente: y en ese día no me pediréis nada. En verdad os digo, que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Esta es la versión editada. Esto me resulta tan sorprendente porque quitaron las dos frases que nos dicen cómo pedir. Volvamos al arameo y encontraremos una nueva traducción. Empieza de manera muy similar, pero aparecen las piezas que faltan. Todas las cosas que pidan directamente dentro de mi nombre se les darán. Hasta ahora no han hecho esto, porque si piden con la boca no han hecho nada. Ahora aquí está la pieza que fue editada. Lean estas dos frases muy poderosas. Pide sin motivo oculto y déjate envolver por tu respuesta. Déjate envolver por lo que deseas, que tu alegría sea plena. No está diciendo que hables una palabra, está diciendo que te rodees para sentirte como si estuvieras rodeado, que te sientas como si tu respuesta ya ha ocurrido, dejándote envolver por el sentimiento que tendrías al recibir la respuesta. Si quieres la relación perfecta en tu vida, si quieres la curación en el cuerpo de tus seres queridos, siente el sentimiento de lo que es, como si eso ya hubiera sucedido. Envuélvete con lo que deseas, porque eso es cuando tu pensamiento en tu emoción se convierte en uno. Piensa el pensamiento de la curación de tu ser querido y siente el amor de ese pensamiento. Se convierten en uno y ese es el lenguaje que este campo reconoce. ¿Tiene sentido? ¿Estás de acuerdo con eso? Preguntar sin motivo oculto. ¿Qué significa eso? Significa pedir sin juzgar. Esto es precisamente lo que nos dicen los budistas. Pide sin juzgar lo correcto o lo incorrecto, o lo bueno o lo malo. Pide sin el ego. Pide desde el corazón. Esto tiene sentido para ti. ¿Te parece útil? Permíteme entonces dar otro ejemplo, porque ya es. Si dice estar rodeado, eso significa sentir como si ya lo que pides es. Ahora bien, si eso suena demasiado religioso porque es de la Biblia, hablemos de Neville Goddard, el filósofo del principio del siglo XX. Su libro se llama El poder de la conciencia. Allí, Neville dice que debes hacer de tus sueños futuro un hecho.
presente. Ahora asume el sentimiento de tu deseo cumplido, para venir del lugar que ya ha sucedido. Ahora bien, esto es lo que hacen los practicantes espiritualistas con un tumor canceroso. Quiero elaborar esto un poco más. Cuando esos practicantes curan a alguien de un tumor, no juzgan el cáncer, no piensan si es incorrecto o malo, o correcto o bueno. No hacen ningún juicio. Aceptan ese tumor como una posibilidad, una de las muchas posibilidades, porque en el mundo cuántico todas las cosas son posibles. No dicen, cáncer malo, debes irte, o vamos a operarte, o vamos a usar una radiación en ti. No hacen eso. Aceptan el cáncer tal y como es, sin motivos ocultos, sin juzgarlo, y dicen, ahora vamos a elegir una nueva realidad, sintiendo, asumiendo el sentimiento, como si la persona ya estuviera curada. Es sentir el sentimiento como si la persona estuviera totalmente curada, totalmente habilitada, totalmente capacitada. Tienen cánticos como guasa guasa, traducido libremente en las palabras, ya está hecho, ya está hecho. Luego, cuando se exaltan, dicen, mate, 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 que significa ahora, ahora, ahora. No dentro de un año, no dentro de un mes, no dentro de 5 minutos. Es ahora en el mundo cuántico, ahora. Y su cuerpo responde, debe hacerlo. La realidad física debe responder al lenguaje que entiende. Así que en las tradiciones budistas nos están diciendo la calidad del sentimiento, y en las tradiciones judeocristianas también nos están dando las instrucciones para estar rodeados, para estar envueltos. Nos enseñan cómo crear ese sentimiento, y cuando pones todo eso junto, es algo que ocurre en nuestros corazones, no en nuestras mentes. Sentir como si la oración ya fue respondida, sin juicio y sin ego, y sin sentir desde el resultado. Sentir el resultado como si ya hubiera ocurrido. En casi todas las tradiciones espirituales, lo que se descubre eventualmente lleva a la ascensión. Y si estas enseñanzas hubieran sido incluidas en la Biblia moderna, el mensaje posiblemente sería más claro y estaría más enfocado en el poder dentro de cada persona. El Evangelio del apóstol Tomás ha sido eliminado de la Biblia, y hay muchas explicaciones en cuanto al motivo. Algunos líderes religiosos expresan que si lo lees y lo comparas con lo que ves en el Nuevo Testamento, es un libro muy diferente y que presenta a un Jesús distinto. Afirman que estas enseñanzas particulares sobre Jesús encajan con ciertos principios filosóficos que solo crecieron en popularidad, pero que no son necesarios para la obra de la Biblia. Cuando encontramos escritos pertenecientes a Jesús que no están registrados en nuestras fuentes primarias, pero que son consistentes con lo que sabemos, nos inclinamos a creer que efectivamente provienen de Él. Sin embargo, cuando las frases parecen ser un poco inconsistentes con otras enseñanzas, nos dicen que han sido editadas debido a la validez y no al hecho de que son las verdades sagradas destinadas a ser transmitidas a todas las personas, pero que han sido reservadas para unos pocos. Si se pone de relieve la creencia de que cada persona está llena del mismo poder superior que Jesús, en lugar de ser una fuerza exterior a la que hay que temer, habría cambiado todo lo que sabemos sobre la vida en toda nuestra historia. El hecho de que cada uno de nosotros sea diferente no nos hace estar separados. Todos somos parte de la misma conciencia, simplemente adaptando formas diferentes. Aquí están algunas de las frases de Jesús del Evangelio según Tomás y sus posibles interpretaciones. Verso número 3. Si los que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo
os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces os precederán los peces. Más bien el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y os daréis cuenta de que sois los hijos del Padre vivo. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, habitáis en la pobreza, y sois vosotros esa pobreza. Esta enseñanza se refiere a las consecuencias de creer que el poder está fuera del individuo. Si crees que este poder gobernante pertenece a alguien o algo más, entonces esa cosa tendrá dominio sobre tu vida. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que cada uno de nosotros es realmente la única conciencia que se mueve a través de todo y que todo el poder proviene de nuestro interior, podemos vivir de una manera ascendente y rica. El reino está dentro de ti y fuera de ti. Literalmente manifiestas tus circunstancias externas desde dentro. Si no os conocéis a vosotros mismos, habitáis en la pobreza, y sois vosotros esa pobreza. La creencia de que los eventos externos y la gente tienen control sobre la vida de una persona impide vivir en la riqueza que nos corresponde. Las personas se manifiestan como se creen. Versículo 27. Si no te alejas del mundo, no encontrarás el reino del Padre. Si no nos alejamos de las cosas que nos perturban y creemos en el poder interior para cambiar todas las cosas, seguiremos experimentando esa realidad en nuestras vidas. Verso 50. Si os dicen, ¿de dónde venís? Decidles, venimos de la luz, del lugar donde la luz surgió por sí misma, y se estableció y se manifestó a través de su imagen. Si os dicen, ¿quiénes sois vosotros? Decidles, somos sus hijos y somos los elegidos del Padre vivo. Si se os pregunta, ¿cuál es la señal de tu Padre en ti? Diles, es el movimiento y a la vez el reposo. La palabra luz se utiliza para retratar el origen de los humanos. La luz es la conciencia de cada persona manifestada como ser físico. Es el todo en todo lo que existe en cada individuo. La conciencia vive a través de nosotros como actividad y conciencia. Verso 77. Jesús dijo, yo soy la luz que está por encima de todos. Yo soy el todo. El universo ha surgido de mí, y hacia mí se extendió el todo. Partid un trozo de madera, y allí estoy yo. Levantad una piedra, y me encontraréis allí. Esto explica que la conciencia única que vive dentro de todo lo que vive en él, también vive dentro de todas las demás cosas. Versículo 113. Sus discípulos le dijeron, ¿cuándo vendrá el reino? Jesús dijo, no vendrá esperándolo. No será cuestión de decir, aquí está o allí está. Más bien, el reino del Padre está extendido sobre la tierra, pero los hombres no lo ven. Siempre hemos tenido el poder dentro de nosotros mismos, pero lo hemos perdido de vista. No es algo que tengamos que esperar para experimentar. Esta conciencia ya forma parte de todas las cosas, incluyendo a cada persona. El Evangelio de Tomás representa nuestra conexión con la conciencia y todo lo que es. Es el conocimiento que libera al hombre. Si una persona no experimenta esta conciencia superior, se considerará abandonada, sola y simplemente víctima de las circunstancias. Para liberarse de cualquier realidad manifestada que no sirva a lo que una persona desea, la falsa imagen del yo debe ser reemplazada por el verdadero conocimiento de quién y qué somos cada uno y el poder que cada uno posee.